Marketing Online, episodio 230. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más y hoy un miércoles más a Marketing Online, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, señores, del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, del marketing de da igual como le quieres llamar. Esto es Marketing Online, ya sabemos de qué va. 230 programas nos avalan. En fin, señores, vamos a lo que vamos. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es una empresa, un caso de éxito de una empresa que se distribuyó. Pero antes, recordemos que en boluda.com/cursos tenéis esos videotutoriales en los cuales explico todo lo que hay aquí, pero más. Y además, como son videotutoriales, podéis ir siguiendo paso a paso lo que voy haciendo yo en el vídeo para que veáis, cómo crear vuestra web, vuestro blog, vuestro podcast, vuestro e-commerce, cómo posicionarlo, cómo todo. Cómo ir a Webmaster Tools y decirle que, señor Google, existo, estoy aquí, cómo ir a Analytics, instalar Analytics, ver y entender los informes de Analytics, que a veces parece física cuántica, todo eso. Bien, pues todo eso, cómo monetizar, cómo hacer incluso vuestros plugins, programación, teoría y ahora marketing y marketing online y inbound marketing, pues lo tenéis todo ahí. boluda.com/cursos. En fin, señores. Y ahora sí, vamos al caso de éxito. Veamos. Este os va a interesar, es muy divertido porque de hecho a mí me contrataron por una cosa, pero después surgió otra. Es la empresa que se distribuyó. Parece el título de un libro, ¿verdad? La empresa que se distribuyó. En fin, un caso de Agatha Christie, parece. En fin, y vamos a lo que vamos. Soy un fan de Agatha Christie. Esto es de hecho una empresa de gestión de eventos en Barcelona. ¿De acuerdo? Gestión de eventos, ya sabéis. Quiero hacer desde una boda, una fiesta de empresa, un evento para proveedores, da igual, un WordCamp, porque no, lo que haga falta, ¿de acuerdo? Gestionaban eventos, eran muy cracks en esto, no les iba mal, pero descubrieron que iban creciendo, porque esto empezaron 2 personas, un matrimonio, y poco a poco fueron añadiendo personas y se dieron cuenta que eran poco eficientes. Entonces a mí me contrataron para mejorar el flujo de trabajo, implementar lo que se llama el GTD o como lo queráis llamar, que es Get Things Done, o sea, hacer las cosas. Sí, parece muy raro, pero esto está muy de moda en Estados Unidos y a la par, pues aquí también nos lo piden, ¿no? GTD, o sea, Get Things Done, que viene a ser esto, o sea, que haga las cosas, coño, ¿vale? Esa sería la idea a la española. Y claro, yo me voy para allá y lo primero que hago es empaparme muy bien del cliente. Quiero conocer exactamente qué es lo que hace. Bueno, solo mis clientes ya lo saben. Lo que yo hago básicamente es querer conocer muy a fondo. Esto es un poco el estilo chamán, que los chamanes lo que hacían antes de intentar curar a alguien era entender su día a día, entender qué es lo que hacían, pues lo mismo, ¿no? Intentar entender muy a fondo, al máximo que puedo, la naturaleza del negocio, el tipo de clientes, el tipo... ¿Sabes por qué? Porque básicamente en función de esto, pues vas a actuar de una forma o de otra, ¿no? O sea, su involucración con el cliente, exactamente, no solo los servicios que anuncian en la web, porque esto lo tienen en la web y no tiene más, sino su día a día, su relación con el cliente, etc. Bien, bueno, y un poco me explican cómo funciona todo. Para que os hagáis una idea, y esto ya empezó a inquietarme un poco, era un despacho en Diagonal, en Barcelona, y eran 8 personas, ¿de acuerdo? Curiosamente, me llamó mucho la atención, porque bueno, yo cuando entro, pues quiero conocer al personal, pregunto, y esto y lo otro, y atención porque eran 8 personas, ¿vale? 2 personas eran de Premià, una de Girona, una de Malgrat, 2 de Badalona, una de Manresa y una de Sitges. Es decir, nadie era de Barcelona. Bueno, pero como Barcelona estaba en medio, cuando pensaron de pillar un despacho, pues pillaron en Barcelona, porque caía ahí en medio y bueno, pues café para todos, ¿no? Por decirlo así, pues estaba ahí y nadie tenía que nadie salía evidentemente beneficiado, pero claro, todos tenían que pringar, porque todos tenían que pillar el coche, etc. Además, para más INRI, 3 de esas personas eran comerciales, ¿de acuerdo? Que no estaban nunca, pero ojo, porque tenían que ir por la mañana, ahí, entonces, no sé, estar un rato, después irse, empezar a hacer visitas. O sea, atención, bueno, entre otras cosas porque también tenían un coche ahí, ¿de acuerdo? De comercial. O sea que tenían que ir con su coche hasta ahí, entonces dejarlo ahí, bueno, era todo un tinglado lo del garaje porque era una logística de entrar, salir, o espera que lo dejo aquí, entonces sale el otro. Bueno, un tema interesante.
pero vamos, de comedia italiana, ¿eh? Interesante. Y los otros 5 era el CEO, la secretaria y 3 project managers, ¿vale? El project manager es el que se le encarga un evento y entonces ese tiene ese cliente, project manager o product manager o, bueno, da igual como lo queráis llamar. La idea es que cuando, por ejemplo, era pues la boda de Pepe o la organización del evento de tal empresa que hace 50 años y se van al Palacio de Congresos a montar no sé qué, bueno, pues ese proyecto lo llevaba una persona en sí, ¿no? Bien, esa era su formación. Y además, interesante que no venían nunca clientes en la oficina, nunca venían clientes. Tenían una sala de juntas muy interesante básicamente para comer ellos a mediodía. Esto es muy típico, ¿eh? Aquí en las empresas lo tenemos, una sala de juntas, la mesa grande, esa negra normalmente, con una televisión ahí como de altar a un lado, y básicamente se utiliza para reuniones internas también, sí, cierto, y después evidentemente para comer al mediodía, pues todos con la fiambrera y venga. Pero nunca venían clientes. Ellos eran siempre los que se tenían que desplazar a casa de los clientes. Los clientes no quieren venir a la empresa de eventos, que vengan ellos. Entonces hablamos aquí en casa del cliente, que es más cómodo para el cliente. Bien. Bueno, entonces, aparte de comentar, bueno, todo lo que teníamos que hacer acerca de esta metodología, de hacer las cosas, del GTD y todo, pues claro, les fui comentando el caso de Automattic. Automattic es la empresa que está detrás de WordPress, ¿de acuerdo? La empresa del señor Matt Mullenweg, esto de Matt y Automat, pues de ahí el nombre, que eso resulta que son más de 300 personas y es una empresa distribuida. ¿Y qué es una empresa distribuida? Una empresa distribuida es simplemente una empresa que tiene todos sus trabajadores trabajando desde puntos distintos del globo, en este caso, ¿no? Porque en el caso de Automattic, bueno, son 300 personas que trabajan desde todo el mundo. O sea, hay gente de Estados Unidos, hay gente de Europa, hay gente, bueno, y Estados Unidos están repartidos por todos los Estados Unidos. Sí, cierto, tienen un despacho, pero vamos, ni es obligado ir, ni está en Las Vegas, en Texas. Pero vamos, que no tiene mucho sentido porque, claro, como hay gente participando de todo el mundo, no los vas a hacer venir y que tomen un avión y se vayan a 4 horas de diferencia horaria para trabajar y después volver a casa. Entonces, claro, te sale mucho más a cuenta fichar los mega cracks de cada uno desde donde sea que esté viviendo. Y así, de alguna forma, no te limitas a solo los que tengas cercanos. Es mucho más fácil encontrar gente interesante si no tienes límites de fronteras. Bien, pues les estaba hablando de esto y les empecé a sugerir que una de las cosas que deberían hacer es distribuirse, ¿de acuerdo? Entre otras cosas porque el despacho que estaban pagando una burrada. Y además la logística del día a día, había uno que tardaba más de 1 hora en venir por la mañana y más de 1 hora y media para volver, y en algunos días de mucho tráfico, que pillaba un atasco básicamente, igual tardaba más de 2 horas en regresar a casa. O sea, una barbaridad. Una de las cosas que veremos en el curso de gestión de tiempo es un pequeño truquillo, que es multiplicar por 4 las horas que tardas en hacer algo, ¿de acuerdo? O sea, cualquier cosa, 1 hora, ¿vale? 1 hora. Esto me ha tomado 1 hora. Multiplicas por 4 y esto es un 4%. Este 4% es el 4%, es un aproximado, pero es un 4% del día. Es decir, si tú pillas pues 24 horas, lo multiplicas por 4 y casi te da ese 100%, te da 96. Pero bueno, es una aproximación fácil. Bien, pues si algo te toma, por ejemplo, un par de horas, 2 por 4, 8, has dedicado un 8% de tu día, ¿de acuerdo?, en hacer eso. Pero eso contando las horas de sueño. Pero en realidad, si debería ser, si quitas las horas de sueño y tal, es mucho más. Bien, pues ese es un pequeño truquillo de decir, yo tengo que dedicar el 8% o el 10% de mi día cada día a hacer esto. Pues entonces es cuando te das cuenta de no vale la pena. O sea, yo no puedo dedicar y perder un 10 o un 12 o un 16% de mi día hábil en hacer esto cada día, porque esto no me está dando nada. Y una de las cosas era precisamente eso, el transporte, ir, etcétera, etcétera. Y diréis, ya, pero empieza a contar, eso es un tema de ellos, su tiempo personal, porque el tiempo empieza a contar en el momento en el cual tenemos en el cual fichamos, ¿no?, las horas de trabajo. Sí, pero igualmente se repercute. Esa persona no está trabajando tan a gusto en una empresa que tiene a 5 minutos de casa como tiene a 1 hora y media, ¿de acuerdo? Además, el tema de las horas es del Pleistoceno. Por amor de Dios, se debe trabajar por objetivos, no por horas. O sea, antes sí que es cierto que el tema de las horas, si estás en una cadena de producción o estás trabajando de cara al público y tal, tienes que estar ahí unas horas y tal, normal. Pero en este caso,
que es un trabajo, todos los trabajos que sean de alguna forma pasables a objetivos, deberían trabajar por objetivos, o sea, trabajar por horas y horas extra. ¿Qué sentido tiene? No tiene ningún sentido. O sea, alguien que tarda 8 horas para hacer algo que alguien mejor tarda 4 o tarda 1, esa persona cobra más, porque ha tardado 8 horas. O sea, uno tarda una jornada en hacer algo. Pues esa persona cobra un día. Y la otra, que lo hace todo en 1 hora, va a cobrar también lo mismo en un día y además va a tener mucho más trabajo porque va a tener que llenar las otras horas. No, deberíamos trabajar todos por proyectos. Este proyecto, esta es la fecha que tienes que entregarlo. Si tardas 1 hora o tardas 8, concha, pues eres un campeón si lo haces en 1 hora. Claro, yo tengo que establecer unos proyectos y esto es lo que comentábamos también con el tema de las Get Things Done, ¿no? Este es el proyecto. Si tú vienes aquí y lo haces en 1 hora, tío, eres un campeón, ya está, pliega por hoy, esto era tu objetivo. Y dirás, oh, pero esas 7 horas, bueno, pero no ha hecho el objetivo, no lo ha hecho bien. Pues ya está, esa persona se le tiene que premiar. Y las otras 7 horas puede hacer otras cosas, incluso puede pensar en cómo mejorar la organización, da igual, 1000 cosas. Pero bueno, lo que os decía, había ahí una pérdida de tiempo a nivel personal, bueno, brutal, y después, evidentemente, no se trabajaba tan bien, ¿no? Todo, y después, bueno, ya os digo, lo de los coches era apoteósico, ¿no? Y después, total, para llegar y irse los comerciales. Entonces, bien, les empecé a abrir los ojos un poco, empezaron a verlo con más buena cara. Se lo propuse, les comenté todo lo de Automattic, les puse más ejemplos de otras empresas. Me decían, pero tú no venías para lo de... Ya, pero espera que os explico esto, ¿no? Y además iba relacionado, porque también una de las herramientas, varias de las herramientas que iba a colocar son un tipo de herramientas que precisamente las utilizan mucho las empresas que van a distribuirse o que ya se están distribuyendo. Estoy hablando de herramientas como, por ejemplo, P2, que es una especie de foro, de hecho es una instalación de WordPress, la base, pero es como un foro o un chat a través del cual la gente puede contactar los unos con los otros, los miembros del equipo, y trabajar por proyectos, ¿de acuerdo? Es un método, un software, de hecho es un theme de WordPress, es una instalación de WordPress que se hace en una carpeta privada, intranet, entonces accedes y es una especie de chat, foro, una especie rara, con etiquetas, es una pasada, es una gozada. De hecho, Automattic trabaja así y los foros de WordPress también trabajan así, o los equipos de WordPress también así. Después también Slack, que ya sabéis cómo es esa aplicación para trabajar también de forma distribuida y para trabajar por equipos, muy buena, que tiene su aplicación para móvil, es como un WhatsApp pero bien hecho, ¿vale? Y después, evidentemente, los procesos de GTD, que es lo que me contrataron, ¿no? De hecho, y esto es muy curioso, es un sistema a través del cual cada vez que entra un proyecto o cada vez que se tiene que procesar y organizar un proyecto, hay una serie de cuestiones, hay un esquema, esto es muy, bueno, está estandarizado, se puede hacer, si no se puede hacer, entonces si no se puede hacer se tiene evidentemente que eliminar o se tiene que posponer, etcétera. En caso de que sí, depende de si tiene solo un proceso, un paso o no tiene pasos, si es un proceso y lleva menos de 2 minutos lo tienes que hacer al momento, si no, entonces lo pones en lista de espera. Bueno, es toda una teoría muy interesante que se puede implementar y esto básicamente lo que permite es ser más eficiente, ¿de acuerdo? GTD. Muy interesante. Si queréis, un día hablo únicamente de esto, daría para un programa o incluso para un curso. Bien, el caso es que después de comentarles y explicarles que esto realmente les funcionaría muy bien y después de saber lo que pagaban de alquiler, soy muy curioso, yo lo pregunto todo. Bien, pues me creyeron más o menos, ¿eh? Me dijeron, bueno, vamos a probar. Lo primero que les convencí fue de que lo probaran los comerciales. Pero les dije, a ver, por el amor de Dios, los comerciales que vengan aquí y después se vayan, esto es una pérdida de tiempo y además la logística que tenemos que hacer, tenéis que pagar aquí el coche, el garaje además de 3 coches, esto es una tontería. Y claro, después la logística es lo que os decía, tenían que quitar un coche, poner el del comercial personal, después se iba, bueno. Total, ¿qué hicieron? Los 3 comerciales ya no vinieron más, ¿de acuerdo? O sea, ya no venían por la mañana, ¿qué sentido tiene venir de Manresa a Barcelona y después de Barcelona a ver clientes cuando igual el cliente está en Manresa? Cuando era ese caso, ya entonces sí hacían una excepción y lo veían directamente sin pasar por la empresa, faltaría más. Pero bueno, la idea era esa. ¿Qué sentido tiene? Sí, es mejor salir de casa y empezar a ver clientes. ¿Para qué tienes que ir a la empresa para decir, hey, hola, estoy vivo? Pues claro que sí, no tiene sentido. Bien, pues resulta que solo en esa fase, el primer mes, se duplicó la captación comercial. Así de fácil, así de rápido, el doble.
solo porque los comerciales no tenían que venir. Bueno, y además pasa una cosa, cuando alguien trabaja y nadie lo controla, bueno, pueden pasar dos cosas. Primero, que sea una persona que no sirva para esto, se apalanque y realmente es que no. Pero os daríais, bueno, os parecería mentira porque normalmente pasa todo lo contrario. El hecho de saber que no se te está controlando es cuando tienes que demostrar uno mismo, es curioso cómo funciona la lógica de las personas, es cuando uno mismo dice, ahora tengo que demostrar que realmente sirvo, o sea, no vale, porque una cosa es muy fácil ir ahí y, bueno, ponerte a llamar y decir, bueno, estoy intentando hacer captación comercial, ¿ves cómo llamo? ¿Ves cómo llamo? Y el otro, sí, ¿no? Hace lo mejor que puede, porque mira, está aquí todo el día llamando y tal. Ya, pero en este caso todo esto, como no lo ven, claro, tienes que demostrar de alguna forma que realmente estás buscando captación. Entonces te espabilas más. ¿Por qué? Porque como vas por objetivos, como vas por... no tienes que demostrar nada haciendo cosas, sino realmente trayendo clientes o resolviendo cosas. No es... No, eso, porque claro, mucha gente... Y cuando más grande es la empresa, más gente se escaquea. O sea, hacer ver en una empresa mediana, grande, hacer ver que trabajas es muy fácil, ¿eh? Porque solo tienes que estar en el ordenador pasando el rato y la gente, sí, viene aquí, se sienta y hace su trabajo. En cambio, cuando vas por objetivos, esos objetivos tienen que ser mucho más demostrables. Así pues, importantísimo ese punto. Y el caso es que, quizás por esa presión, quizás porque, bueno, tenían más tiempo, trabajaban mejor, estaban más a gusto, se duplicó el número de captaciones comerciales el primer mes. Excepcional. En fin, siguiente fase. Uno de los tres project managers, ¿de acuerdo? Sabéis que había tres project managers, pues bueno, uno empezó a trabajar desde casa, era el último, el que tenía la cartera de clientes más pequeña. Bien, pues facturó ese mes, ese primer mes, más que los otros dos juntos. Evidentemente, tercera fase, los otros dos product managers desde casa. Fue estupendo, evidentemente, todo el mundo trabajando por objetivos desde casa. Evidentemente esto no se puede hacer siempre. Claro, es lo que decíamos, si eres una tienda, estás abierto al público, no puedes trabajar desde casa. Si estás en una línea de producción, no puedes trabajar desde casa. Pero en este caso, que es una empresa de servicios, pues vamos, tiene todo el sentido del mundo. Por cierto, uno de ellos, porque uno de ellos tenía un problema que lo de trabajar desde casa no lo veía nada bien, porque decía que no iba con lo suyo, y eso pasa a veces, dice, no, es que no puedo trabajar desde casa porque, no sé, porque no tengo el espacio de trabajo, porque no sé qué, porque no sé cuánto, está igual, mil razones. Bien, esa persona trabaja desde un coworking, ¿de acuerdo? O sea, la empresa le pagó, que es baratísimo, un sitio de trabajo en un coworking. Además, ya tenía, cuando entras en esta empresa, ya a todos les daban un portátil, con lo que podía trabajar igualmente con el portátil. Le pagó 4 cosas más de material para que lo tuviera ahí en el coworking y trabaja desde ahí. Tiene su espacio en el coworking, y el coworking está debajo de casa, ¿eh? O sea, está en la isla, bueno, no es exactamente debajo de casa, está en la isla de al lado, de edificios de al lado, pero vamos, sale de casa y andando hasta 3 minutos. Pues trabaja desde ahí, porque a él le va mejor. Pues bueno, perfecto. El caso es no depender de ese despacho. Y cuarta fase, y la última, el CEO y la secretaria. Bueno, que básicamente es su mujer, con lo que, evidentemente, cuando dejaron el despacho, lo dejaron los dos juntos, ¿no? Y estos trabajan desde su casa, ¿de acuerdo? También. O sea que, bueno, hoy en día con lo de las centralitas es estupendo, ¿eh? Porque tú puedes llamar igual a las centralitas, se responde igual, como si fuera. Tienen un despacho habilitado en casa ahora, una de las habitaciones, que ya la tenían, de hecho, es el despacho, y desde ahí trabajan, normal, etcétera. Entonces, cuando entra una llamada, la pueden desviar igual a cualquiera de las líneas o los móviles, porque muchas veces, bueno, esto ya lo hacían, ¿eh? Porque cuando llamaban y preguntaban por uno de los comerciales que normalmente estaba en ruta, pues la secretaria pues ya lo desviaba automáticamente y saltaba a la línea del comercial, ¿no? En este caso, lo mismo seguían haciendo y los otros, en lugar de pasarles la llamada a su línea, a su número de línea o a la centralita que tocara, se lo pasaba y contestaban desde casa. Pero estos funcionan perfectamente igual, o sea, en este sentido no hay ningún cambio. Bien. 6 meses después, están ahora, actualmente, facturando 3 veces lo que se estaba facturando hace 6 meses. Evidentemente, también la empresa ha crecido, evidentemente, porque además han fichado 2 personas nuevas, ahora hace nada, 2 semanas apenas. Y evidentemente esas personas ya las han fichado para trabajar desde casa. Y atención, porque aparte de crecer 3 veces, facturar 3 veces lo que están haciendo, ser más eficientes, cerrar más eventos, hacer más captación y crecer en 2 personas, que ahora han empezado hace nada, 15 días, esas 2 personas, han aumentado sueldos a todo el mundo. O sea, imaginaros el buen rollo que se está creando en la empresa, que antes tenía una persona que cobraba X
ahora cobra X más 200 euros, por ejemplo, o sea, le aumentan 200 euros y le dicen, imaginaros todos vosotros, los que me estáis escuchando, que ahora os dicen en vuestra empresa, mira, ¿sabes qué? No hace falta que vengas a trabajar más, no es que te estén echando, no es que no hace falta que vengas más a la oficina, puedes trabajar desde casa o desde un coworking, te pagamos el coworking, no hay problema, además te vamos a dar 200 euros más. O sea, que en lugar de comerte pues la hora o los 3/4 de hora o la media hora, lo que tardes en ir al trabajo para ir y después para volver, que eso igual al final del día es 1 hora o 2 horas, es decir, multipliquemos un 8% o si quitas las horas que duermes solo de tu día hábil, pues es tranquilamente un 15% de tu día. Ya no vas a tener que gastar en coche, no vas a tener que gastar en peajes si los tienes, no vas a tener que gastar horas y además vas a cobrar 200 euros más. Bueno, fantástico, ¿no? Estarías contentos. Pues así de contentos estaban ellos. Y claro, cuando trabajas contentos, esto se nota. Y cuando se nota, trabajas más a gusto, los clientes lo notan y todo el mundo es más feliz. Y en una sociedad utópica todo el mundo haría lo mismo, ¿eh? En fin, señores, pues así fue el caso. Y así es, y así les está yendo. O sea que quizás deberíais plantearos, sí, esa posibilidad en vuestra empresa, bueno, cabría esa posibilidad. O, si no sois los jefes, comentádselo. Bueno, escucha, a ver, no todo es blanco-negro. Igual podéis empezar, no digo uno del equipo, pero quizás, por ejemplo, y esto se hace mucho, los viernes. Los viernes no hace falta que vengas. Trabaja desde casa. Y empezamos así, y a ver si se puede, y a ver si es factible, y a ver si realmente funciona, y a ver si por objetivos funcionas mejor que por horas. Claro, lo de las horas, ya os digo, es del Pleistoceno. No calculemos por horas, calculemos por objetivos, por tareas hechas, ¿de acuerdo? En fin, señores, pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya motivado, espero que os haya interesado. Si es así, ya sabéis que podéis ayudarme con una valoración de 5 estrellas en iTunes, cosa que os agradezco muchísimo porque gracias a eso me dais a conocer. Es vuestra ayuda que os lo agradezco muchísimo y si dejáis un comentario, pues me alegráis más aún a nivel personal. Y en general, gracias por estar siempre al otro lado, porque si no, solo sería un loco aquí hablando solo. Ya somos más de 5.000 personas que nos escuchan, o sea, que me escuchan. Bueno, a veces cuando trabajaba en la radio ni esas audiencias tenía, o sea, estoy contentísimo. Muchas gracias. En fin, señores, pues nos escuchamos mañana con un invitado muy especial y estoy seguro que os va a gustar muchísimo. Solo os voy a decir una palabra: YouTube. Mañana a las 7:07. Hasta entonces, adiós.